este tema tan controversial realmente. A ver. Acá creo que es, no. Aquí, vamos a cambiar esto. Vale. Entonces, el día de hoy estamos en el tema de lo que es los suicidios en tiempo de pandemia. Y no es otra cosa que lo que está sucediendo en el país y en el mundo, de que gente que se suicida, como ya no cree en nada, su situación económica, su situación familiar. Ha habido muchísimos, pero muchísimos divorcios, muchísimas separaciones en estos tiempos. Entonces, quisiera que vean ustedes, salimos de aquí mejor. Sí, vamos a ver un pequeño vídeo, sí. Mayo, los primeros meses de la cuarentena. Adolescentes entre 12 y 17 años, adultos entre 30 y 65 años representan el mayor grupo. El número de hombres suicidas es 4 veces mayor al de las mujeres. Las causas principales se le atribuyen a la crisis actual que vive el país, seguidos por trastornos depresivos y también por problemas emocionales y de pareja. Algunos organismos no gubernamentales señalan que las cifras de suicidio en Venezuela se han incrementado en un 150% en los últimos 3 años. Desde el año 2012 el gobierno no da números oficiales. El venezolano se ha caracterizado siempre por ser una persona alegre. De hecho, al principio de la década del 2000, el país punteaba entre los índices globales de felicidad. Pero en los últimos 7 años, tras la agudización de la crisis social, el estrés y la depresión han ganado terreno. Aquí en el Reino Unido se duplicaron los casos de depresión durante la pandemia de COVID-19. La Oficina Nacional de Estadísticas reveló que 1 de cada 5 adultos sufrió algún tipo de depresión. Esto representa un aumento de 100% en relación con los meses previos a la pandemia. El grupo más vulnerable fue el de las mujeres entre los 16 y 39 años de edad que experimentaron algún problema económico o sufren de alguna discapacidad. El 85% de los encuestados señaló que sufrió algún tipo de depresión durante los meses de confinamiento. Además, las líneas de ayuda a las personas con depresión registraron un aumento de 200% en el número de llamadas de auxilio durante el confinamiento. Los expertos aseguran que el verdadero impacto sobre la salud mental se evaluará en los meses y años por venir. En Estados Unidos, las cifras de suicidio han registrado récord desde 1941, de acuerdo a diversas agencias de salud del país. Hay 2 razones principales. La primera es el distanciamiento social en medio de esta pandemia que ha generado a más hospitalizaciones, consultas psiquiátricas, entre otros temas relacionados con salud. Pero también el segundo tema más importante que influye en este incremento de suicidios es el desempleo. Más de 40 millones de personas han perdido sus trabajos, han pedido subsidios de desempleo, sin contar con los cientos de miles de personas que han perdido a sus familiares por este virus y no se han podido despedir de ellos. Estas son algunas instituciones que respaldan nuestra institución. Psicofundación, Colegio Oficial de Psicólogos, la Sociedad Peruana de Psicología, Emergencias y Desastres, el Consejo General de Colegios de Psicólogos, la Red Iberoamericana, algunas asociaciones de estudiantes de Perú, UNEXI, la Universidad de Málaga, donde soy docente de un máster, y otras más. Aquí tienen alguna referencia mía, ¿no? Relacionado a mi historia como profesional. Estuve en el SAMUR Protección Civil 2 años. He aprendido muchísimo, he llevado algunos cursos como técnico de emergencias médicas, en fin, y otras cosas más. Realmente ha sido importantísimo
poder gestionar todo esto. Y vamos a entrar al tema que nos trae hoy día, que es el suicidio. El suicidio no es otra cosa, de acuerdo también a lo que indica la Organización Mundial de la Salud, que es un fenómeno universal, primero, es un fenómeno universal que hasta la fecha no se sabe por qué las personas cometemos este tipo de ideación, este tipo de planificación y además consumir el acto, ¿no? Realizar el acto. Y esto realmente pasa por diferentes factores que algunos los cogen de un punto de vista, otros de otro punto de vista, que ya los estamos viendo ahí en la pantalla, ¿no? Desde el aspecto psicológico, biológico, filosófico, sociológico, ¿no? Y el suicidio no es otra cosa que quitarse la vida uno mismo, ¿no? Hay un francés que lo profundizó de esa manera y que además acuñó el tema, ¿no? de suicidio. En todo caso, ya lo tiene reconocido la institución más grande del mundo, que es la Organización Mundial de la Salud, y que esta institución realmente es la que emite todos los pronunciamientos relacionados con la salud y en todo el mundo, ¿no? Porque tiene oficinas por todo el mundo. El suicidio es un problema de salud mental. Es lo que yo le decía hasta hace pocos días, ¿no? A otros compañeros, que es un problema de salud mental, porque así nosotros seamos una institución que querramos tener todas las ganas de poder ayudar a todo lo que podamos ayudar, pues sencillamente no vamos a poder porque aquí tiene que haber muchos recursos, tanto del área del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, para que creen lo que han creado ahora, pues los centros comunitarios de salud mental, que salga una ley para que esto tenga una fuerza y que todo pase a través de esa ley y que esa ley sea regulada, sea reglamentada, ¿no? Tenemos realmente los índices, según la Organización Mundial de la Salud, entre 800 y 900, llegar a 1 millón para este 2020-21, ¿no? Entonces, nosotros ya, de acuerdo a esto, las cifras han sobrepasado. Pero lo más importante de todo esto es que los psicólogos tenemos que hacernos cargo de lo que es la prevención. O sea, yo entiendo a todos los psicólogos que quieran estar en diferentes áreas, ¿no? Desde la organizacional, desde lo que es el coaching, en educación y todo esto, y ahora han puesto psicólogos también en los colegios, que es algo importantísimo, ¿no? Pero las cifras siguen subiendo. O sea, en Perú tenemos alrededor de 5 suicidios por día. En España hay 10 suicidios por día. Y en Estados Unidos creo que son 85 o 90 suicidios por día. O sea, alrededor de 45.000, 50.000 suicidios son en Estados Unidos. También son 300 millones, 320 millones de habitantes, ¿no? Pero realmente el tema más importante es de que como profesionales tengamos, al margen de todos los datos que ya tenemos, que es la primera causa o segunda causa de muerte, los grupos más afectados son los jóvenes y los mayores, ¿no? Y como han visto en el vídeo ese, pues sencillamente los suicidios se han incrementado muchísimo en las pandemias. Y en las pandemias hemos visto realmente que han habido políticos que se han suicidado. Por ejemplo, en el caso de Alemania, el ministro de Finanzas se suicidó porque no soportó realmente la situación que le llevó a pensar que su país no iba a quedar quebrado y que este hombre
que era responsable de la economía, no iba a poder realmente poder manejar el tema. Un hombre mayor, un hombre más de 70 años, pero estamos viendo que los grupos de riesgo, ¿dónde están? En estos dos grupos, en estos dos grandes grupos, ¿no? De 45 a más y de 12 a 29 años más o menos, es el segundo grupo. Y que lo importante de todo ello es que hablemos y ir al psicólogo, acudamos al psicólogo, porque el profesional que le va a dar el apoyo y que le va a respaldar realmente y que le va a ayudar es el psicólogo a las familias. Todavía estamos pensando que el loquero es el que está pues detrás de todo y que se quiere averiguar lo que pasa en mi familia, y a mí yo no lo deseo realmente, ¿no? Entonces, esa situación se debe acabar porque la persona debe estar realmente sin... Rubí, por favor, cierra tu micrófono. La persona debe estar en un estado emocional controlado. Y si necesita medicación, pues para eso se han creado los medicamentos, para controlarse los estados de salud, ¿vale? Y después hemos visto también, dentro de todo ello, hemos visto a una médico en el hospital de Nueva York que se infectó, pero salió del problema, y que como era jefe de servicios de emergencias, urgencias, emergencias en el hospital de Nueva York, pues esta persona llegó ya con otras ideas. Y indudablemente que todas las personas que han pasado por este gran problema han tenido un instante de ideación suicida. He tenido pacientes en la cual me decían que querían tirar todo y lanzarse por la ventana del hospital, ¿no? Han tenido que sujetarlo, atarlo, doparlo, para que este hombre duerma y mejor esté así, ¿no? Y no solamente hombres, mujeres, ancianos, en fin, todas las personas que han pasado por esto, porque es desesperante. Han habido personas que en nuestro país, por la pobreza, y como lo ha dicho Venezuela, por la pobreza y por falta de recursos y que falta de apoyo, hemos visto que la gran calamidad de la seguridad social, de la medicina en nuestro país, Perú, que indudablemente ya no tienen ni camas, ya no tienen ni camas UCI, ya no tienen dónde tenerlos, y lo que están diciéndole es solamente que vaya a casa y que lo irán controlando a través de los teléfonos. Lamentablemente, esas situaciones se va a ver en todo momento. El tema también de que en el país está habiendo pues grandes cantidades, y aquí tenemos algunos cuadros, cómo se han producido, ¿no? Con fechas, y más o menos hasta mayo del 2021, en la primera ola, cómo se ha producido en Perú, cómo se ha producido en el mundo, cuántas muertes han habido. En este momento más o menos hay 2 millones y algo más de muertes, ¿no? En todo caso, a quienes más le está atacando este virus, estamos viendo que es en este cuadro, que el que sigue, que es a la prevalencia de depresión diagnóstica en mujeres. O sea, en mujeres se da más esto, ¿no? La valoración, lo del diagnóstico, la planificación, la ejecución. Estas cosas tienen que realmente, como les digo, tenemos que ver qué es la depresión, o sea, por qué se produce la depresión, ¿no? ¿Por qué la depresión hace de que las sustancias que se encuentran en nuestro cerebro, que dan o sea, el cuerpo, el cerebro fabrica sustancias que nos equilibra el pensamiento, nos equilibra emocionalmente, y que además estas sustancias
nos van a provocar algún tipo de reacción positiva y también negativa. En el caso de las mujeres, pues son las que es el grupo más grande de personas que tienen problemática con las sustancias, con la depresión. Aquí hay un pequeño mapeo de lo que es la prevalencia diagnóstica en España, ¿no? Y cómo son los porcentajes y cómo se va manejando en calidad de hombres y mujeres, ¿no? El tema de lo que es la depresión es un tema que se está estudiando. Hay una revista aquí en Europa, creo que es en Bélgica, una revista que estaba haciendo un estudio de una bacteria. O sea, es una bacteria que ingresa al estómago y va directamente al cerebro. Y lo que hace es aperturar las puertas para que estas sustancias se evacúen, la dopamina, la serotonina, todas estas sustancias empiezan a escaparse y el estado de ánimo empieza a decaer y incluso empiezas ya a tener miedo de salir a la calle, empiezas cuando pierdes el control de una situación, pues es una inestabilidad, ¿no? Que la persona tiene que manejarla, ¿no? En todo caso, hablar sobre, por fin, a sus vidas, sentirse desesperado, ¿no? Lo que es la depresión, sentirse de que su vida no tiene ningún tipo de razón ya para seguir adelante, ser una carga, ¿no? Sentirse atrapado, me encuentro atrapado en un dolor intenso que tengo y que por vergüenza y no puedo compartirlo, ¿no? Para poderlo expresar y para poderlo sacar y manifestarlo y decir que lo que me está pasando en ese instante y que nuestros familiares nos puedan ayudar con alguna medicación. El comportamiento realmente que va a llevar a cabo mayormente en hombres es introducirse al mundo de las drogas, introducirse el alcohol, terminar con sus vidas de una manera brusca y meterse todo el día quizás a internet, buscar cosas, aislarse de la gente, sus amigos, lo que les satisfacía quizás antes jugarse un partidito de fútbol o irse al cine o irse a pasear, ya no le satisface, le da miedo salir a la calle, empieza a escuchar voces, ¿no? Se pone agresivo, no duerme, se fatiga, el estado de ánimo es depresivo, con mucha ansiedad, pérdida de interés, irritabilidad, en lo que es la humillación, la vergüenza, la agitación, la ira, el alivio, mejorar repentinamente. Unos días está bien, otros días está mal, pero indudablemente que estas situaciones tienden a disminuir. En España es un país realmente donde las estadísticas y donde todo es público, ¿no? Todo es público, pues sencillamente tenemos formas de poder analizar las cosas y lo que está pasando, ¿no? En relación al suicidio, hacer un tipo de reflexión. Los municipios pues tienen profesionales especializados y a eso se debería llegar, que los profesionales se especialicen en diferentes temas relacionados con el suicidio. Una niña de 12 años se suicidó en su casa porque en el colegio le empezaron a hacer bullying, le llamaban llamita, y como era de Huancayo, el color de piel es diferente, la forma de hablar es diferente, y para remate, ella vivía en San Martín de Porra o Los Olivos, tenía que irse hasta Alfonso Ugarte, donde estaba el colegio.
La maestra le había detectado que esta chica ya, esta niña, era un poco cerrada de información, no quería hablar, en fin. Y supuestamente dice que han llamado a los padres, el psicólogo del colegio indica de que habían bajado las notas, su comportamiento, pero como profesionales nosotros somos investigadores, debemos llegar hasta el último y debemos ver realmente qué es lo que está pasando, qué le está afectando a este niño, a esta niña, por qué le está sucediendo este tema, por qué está con las notas bajas. Todas las personas somos inteligentes y podemos salir adelante. Hay estudios relacionados con esto en la que ven personas que tienen un nivel de cociente intelectual más alto, pero personas que no tienen ese nivel también pueden incluso ganarles a las otras personas porque pueden agotar su tiempo y sus ganas de hacerlas, las que tienen mayor nivel, mayor cociente intelectual, pero la persistencia de las otras personas que tienen menor cociente intelectual pueden salir adelante mucho mejor todavía que ellos. En todo caso, esta situación debemos controlarla y debemos controlarla de acuerdo a todo lo que las indicaciones que nos den los psicólogos, nos den los médicos, los psiquiatras. No es un tema solamente del psiquiatra, es un tema en este momento también del psicólogo, porque el psicólogo es aquel que va a estar midiendo el comportamiento en un determinado lugar, en un determinado colegio, en una determinada aula, y va a ver realmente lo que está sucediendo en ello. Entonces, es importante el papel del psicólogo en el aula porque vamos a detectar el nivel que pueda tener el chico, los problemas que pueda tener el chico o la niña, y vamos a proceder a informarle a los padres. No podemos estar suponiendo cosas, sino debemos actuar. Y para eso se han puesto ahí a los psicólogos. Aquí le estoy poniendo algunos cuadros donde quizás nos puedan dar mayor claridad. Y como les digo, aquellas personas que se que quieran la constancia de este evento, pues se la vamos a transferir con el vídeo de Mario Punch, que es, para mí es una persona que da muchísima energía realmente, ¿vale? No voy a detenerme mucho en estos cuadros porque ya prácticamente están analizados y están descrito todo, ¿no? Pero lo que sí quiero que de alguna manera los vuelvan a ver, los analicen, quizás ustedes puedan discutir en una cuestión contraria a lo que yo estoy mencionando, ¿no? Porque el tema aquí de los suicidios tienen dos pilares importantes. Uno, que es la farmacología, y el segundo es la psicoterapia. Cómo manejar a esta persona que ya está con fármacos, su conducta, y en darle un nuevo rol a su conducta, una nueva forma a su conducta, y llegar a ella y producir cambios de tal manera en los horarios de sueño, en los horarios de alimentación, en los horarios de levantarse, su manera de estar, su manera de comportarse, ¿no? Tener una tranquilidad en los espacios que la mente debe tener de silencio para poder concentrarse. El silencio es algo importantísimo porque ya si nuestro cerebro mismo ya tiene ruido, ¿no? Porque estamos escuchando todo lo que existe en el ambiente, encima le sumamos más ruido de música y no sé qué más, pues esta persona realmente no va a poder avanzar en analizar, en introducirse en el tema que le está llevando a estudiar.
En todo caso, vamos a ver realmente que para lo que es la ideación suicida, ¿no? Vamos a ver situaciones como los acontecimientos estresantes, ¿no? Los trastornos afectivos, los trastornos mentales que también ya nosotros llevamos con nosotros, ¿no? Por el hecho de tener una familia de una forma y por el hecho de estar en una sociedad de otra forma, ¿no? Entonces, el doctor Watanabe ya nos decía, para que los conocen, que realmente nuestra sociedad peruana se ha vuelto ya una sociedad psicopática. ¿En el sentido de qué? De que todos queremos tener la razón, todos queremos ganar, todos queremos ser los líderes de todo y que nunca perdamos y discutamos siempre, pero una discusión de tema más que todo frontal y de índole personal, y que no debe ser así. Una discusión es como para aclarar ideas, no es para decir cosas que te puedan herir y cosas que te puedan sacar del camino. Debemos ver realmente que nuestra sociedad ha cambiado muchísimo. La solidaridad no existe. La ganas de ayudar al prójimo tampoco. Y así sucesivamente, valores que se han ido licuando, se han ido desapareciendo de nuestra sociedad. Y ustedes vienen a este país quizás y van a ver que las personas son un poco más sociables, saludan, aunque no te conozcan, están en la parada del autobús o en el tren, si constantemente se ven, se saludan, o si pasan por una calle, alguien mira a otro, se saluda. O sea, nosotros somos diferentes. Si alguien nos saluda, pensamos que nos va a robar en ese momento. O sea, las concepciones son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la situación del país es violento, porque la situación del país ya no puedes quizás, porque el vehículo te movió, tú le tocaste a la otra persona, ya le estás violando, ya estás quizás introduciéndote a un tema más de índole sexual. No podemos estar en esa situación, debemos tener una mente más libre. La ideación puede ser por amor. La pareja te deja o quizás estás pensando que te ha dejado y tú estás ya tomando una decisión de quererte quitar la vida. La ideación es el primer paso que se da para poder realizar este tipo de actos, ¿no? Y después viene la planificación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿En qué horario lo voy a hacer? ¿No? Y vienen todo ese tipo de ideas. Y, como decía, también el 95% de las personas que se suicidan tienen algún trastorno mental. Al hablar de trastorno, no estoy hablando de enfermedad. Estoy hablando de que una persona quizás tiene una manera de ser muy agresiva, violenta, tendrá un trastorno. Que no puede dormir más de 2, 3 horas, tendrá un trastorno, pero no está enferma. Como lo que habíamos hablado, que dicen que más del 53% de las personas que están trabajando con el problema de COVID en los hospitales ya van a tener un trastorno de estrés postraumático. Quizás a alguien sí le pueda dar esto, quizás sí, porque es vulnerable. A las personas que están en los centros de salud, en los hospitales, son preparados para este tipo de trabajo. Indudablemente que quizás al cabo de 20 o 30 años del ejercicio de la profesión puede haber algún tipo de situación que pueda afectar a su salud mental, sí puede haber, por
el constante trabajo en este campo, ¿no? La desesperanza es un tema que ya es como empezar un globo, se empieza a desinflar y la persona pierde ya todo tipo de control en sí. El acto suicida, pues, es lo que realmente sucede. Dentro de todo este conglomerado de cosas, pues tenemos aquí la teoría interpersonal del suicidio, que es la exclusión social, ¿no? La parte frustrante, carga percibida, deseo suicida, capacidad suicida, ¿no? Y aquí al lado tienen una tasa más o menos de lo que, de edades, según el Instituto Nacional de Estadística de España, que estos son datos reales que en nuestro país, por desgracia no lo tenemos, porque el Instituto Nacional de Estadística no tiene data actualizada. Aquí vemos las edades, los lugares, cuáles son las variables demográficas, las variables biológicas, porque también hay parte de lo que es biología en los genes de las personas, porque he visto casos de familias bipolares, ¿no? Toda la familia bipolar, pero si toman su medicación, hay profesionales que son bipolares. Hay políticos que son bipolares. Hemos tenido uno, ¿no? Que se suicidó. Son personas de riesgo realmente, que de un momento a otro, pues puede tomar la decisión de quitarse la vida. ¿Vale? Pacientes de alta complejidad, pacientes de riesgo, pacientes crónicos, pacientes en general. Entonces, es otro tipo también de proyección que se da. Y las recomendaciones que tienen que ver, las tenemos al otro lado, que también se las dejo, ¿no? Y la presencia del COVID, ¿no? En esta parte de Europa, estamos viendo que realmente el lado de Londres y Francia realmente son los dos países que han tenido muchísimo impacto, ¿no? Francia e Italia, y siguen todavía combatiendo este tema, a pesar que están poniendo las vacunas, pero incluso hay gente que se está muriendo también con las vacunas, los trombos. Aquí no ha entrado la vacuna china, se está trabajando con Pfizer, AstraZeneca, y creo que iba a entrar la vacuna rusa y la Moderna. Pero nuestro país también ya sacó también, bueno, está en la tercera fase para poder sacar su vacuna. Cuba también está en lo mismo, ¿vale? Yo creo que esto, al cabo de un año, quizás ya será un poco de historia, como una gripe, como cualquier gripe que ha dado en el mundo, y que indudablemente entra esta bacteria, porque no es un virus, es una bacteria, que ingresa por la nariz, ¿vale? En todo caso, es importantísimo seguir todos los protocolos, seguir todo lo que nos indican los médicos. En este momento quizás están muy saturados, han dejado de lado a todos los enfermos de otras patologías para darle prioridad a este tema del coronavirus. Pero estamos viendo que en Perú ya tenemos la cepa brasileña, o sea, este tipo de bacterias se está tomando otro tipo de envoltura, y tenemos que ver realmente que la situación de saberla controlar, de saberle darle la forma, de llevar a cabo lo que realmente sabemos con qué se combate, ¿no?
de todo este tipo de alejamiento, de todos los protocolos que hay que seguir adelante, y que con eso, y la alimentación, que es lo básico, esa comida chatarra, hamburguesa, y todo lo que se prepare con frituras y todo esto, es lo peor que puede haber. Hacer ejercicios es importante porque nuestro cerebro hace producir la hormona de la felicidad, la serotonina y otro tipo de sustancias para que nos podamos mantener y para que podamos pasar este tipo de situación. En esta diapositiva también les dejo un informe, no sé si por acá creo que lo tengo también, pero me va a faltar tiempo, mejor no. Pero se los dejo de todas maneras para que ustedes lo tengan y vean aquí cómo realmente va viendo la variante Wuhan, la variante británica, la variante también ahora ya brasileña, cuántos días de tiempo demora uno, cuántos días de proliferación tiene el otro. O sea, la británica es un poco más agresiva que la que teníamos de Wuhan. En todo caso, ir informándonos con situaciones realmente serias y que nos puedan dar ayuda, que nos puedan dar la forma de poder salir de situaciones como esta. La persona tiene formas de poder combatir todas estas ideas, de poder estar alerta, ¿no? De poder decir, de esta forma no lo hago, de esta forma lo debo hacer, debo cumplir un protocolo, por más que nos moleste la mascarilla, debemos usarla, ¿no? Y cuando vengan ideas, pues lo que tenemos que hacer es hacer deporte, mucho deporte, es hablar lo que te está sucediendo. Estamos viendo que en las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad de España, por ejemplo, aquí tenemos una pirámide de los suicidios que se dan en la Guardia Civil, en la Policía Nacional. La policía local sería como en Perú lo que son el serenazgo, perdón. El serenazgo. No, pero aquí hay policía local, ¿no? Los factores que estamos viendo, hemos estado hablando de las ideas suicidas, riesgo leve, que podamos quizás estar sintiéndonos en una situación vulnerable, moderado, ya la cosa va cambiando, de riesgo ya la cosa está muy madura, muy definida, ¿no? El riesgo extremo, ya hablas y estás definiendo una situación. La intención en las dos primeras, pues no aparecen, pero ya en la tercera, en la cuestión de riesgo, sí está apareciendo un indicador directo a lo que va a suceder, ¿no? Entonces tenemos síntomas leves, moderados, severos y muy severos en cuanto a ello. Lo importante o lo que realmente sucede en el caso de los policías es que cuentan con un arma y con esa misma arma es con la que se quitan la vida. ¿Vale? Estamos viendo que la primera ola nos llegó imprevisto y nos aplastó, ¿no? La primera ola nos aplastó. La segunda bajó, llegó la segunda ola y todavía no teníamos vacunas. Llegó la tercera ola y las vacunas estaban por salir. Y en esta cuarta ola, que prácticamente ya estamos en una cuarta ola en este país, en Perú están terminando la tercera ola, pero lo que sucede es que cada lugar hay muchas festividades y estas festividades hacen que los jóvenes, que son mayormente los portadores de
de este virus, porque muy pocas veces cumplen con las cosas, con los protocolos, y hacen que llevan la bacteria esta a las personas mayores. Y hemos visto que han muerto familias completas, que realmente por un joven o un niño se ha contagiado, ¿no? Y aquí tenemos el plan de vacunación, AstraZeneca, la Johnson, la Moderna, la Pfizer, la Novavax, pero en Europa no ha entrado la vacuna china, porque hay unos estándares que tiene que cumplir y no ha cumplido esa vacuna y aquí por eso que no ha ingresado. Estamos viendo realmente algo importante porque aquí realmente cada lugar está tomando las medidas de protección de su departamento, de su región, y están dando formas y están restringiendo para darle medidas de seguridad a las personas, a la población. Y estamos viendo que realmente las restricciones en Perú, cómo se están dando, ¿no? En restaurantes, en bibliotecas, en los clubes, en las tiendas de abasto, en los grandes centros comerciales, ¿no? En los espacios de guste cultural, en los casinos. Y aquí tenemos este primer nivel, el primer nivel que es alto, que prácticamente corre toda la parte de la selva, ¿no? Con parte de la sierra y parte de la costa, porque aquí tenemos a Piura, a Loreto, Lambayeque, Ucayali, San Martín, La Libertad, que está por acá, y definitivamente que igual lo han hecho aquí. Por cada comunidad autónoma han hecho que las personas puedan tener un aforo y que eso esté limitado. ¿Para qué? Para cumplir con los estándares internacionales y que se vea cómo se maneja la situación. Pero, ya les digo, definitivamente hay lugares altos como es Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, que prácticamente han cerrado todo, ¿no? Y el transporte lo han puesto al 50%. En el caso extremo, lo tenemos a Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac, Lima Centro, Lima Metropolitana y el Callao, que prácticamente todo está cerrado, salvo que sean bancos o tiendas, ¿no? De comercio para alimentos. Y quizás una hora diaria y con el apoyo de la policía. Pero definitivamente, este tipo de movilizaciones no puede estar mucho tiempo porque también es parte de la economía. Y la economía está en función de cómo vas a poder generar puestos de trabajo y esto el país pues tiene que asumirlo. A pesar que estamos en un proceso de elección de presidente y todo esto, pues lamentablemente esta crisis nos ha golpeado, ha golpeado a las familias, nos ha dejado sin trabajo, ¿no? Y las personas realmente han tenido mucho espanto, mucha crisis. Nosotros los psicólogos realmente hemos tenido que formarnos en los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Para ver de qué manera poder sacar a la persona de ese estado y canalizar y volverla a activar, porque eso es una persona.
Una persona es un ente en la cual a través de las palabras, ¿no? O la primera ayuda psicológica. Acá decimos, bueno, vendría a ser así lo mismo, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos, la primera ayuda. La palabra ayuda muchísimo a la persona. La palabra le da confianza a los enfermos. La palabra, el conversar, el compartir, esto hace que otra persona pueda realmente salir de los problemas y le pueda generar un escape a esa situación que la tiene en el callejón, ¿no? En ese callejón oscuro en la que no podemos salir, el mismo apoyo emocional, pues es la que tiene que sacarla, ¿no? Las crisis, los estados de crisis, como su misma palabra le indica, crisis, son cambios. Hay cambios para positivo y cambios para negativo, ¿no? Las personas que saben realmente trabajar en crisis van a ser mucho más rentables, mucho más hábiles en poder sacar adelante quizás un negocio, quizás una manera de modificar su actividad económica, pero otras se van a aplastar y van a quedarse ahí y se van a ahogar. Pero eso no es una persona es imaginativa, es cómo sacamos esto, de qué manera lo presentamos, de qué forma lo lanzamos. Las redes sociales están cumpliendo ahora un rol importantísimo. Por eso que la confusión, desorientación, la pérdida de control, el pensar en negativo, de lo que me va a suceder, hablar en forma negativa, sentirse muy negativa, muy nerviosa, muy irritable. Eso realmente lo hemos pasado en la primera ola y en estas ya nos estamos adecuando y quizás estamos ya tomando otro tipo de posesión, ¿no? Y estamos pensando un poco más, positivo, y es la manera realmente de que esto no genere un estrés postraumático. El estrés postraumático realmente como lo llamaban, es un estrés de guerra, ¿no? De una situación que ha vivido una guerra y que esta guerra ha dañado su parte emocional, pero para esto son pasos que se tienen que dar. Primero, un trauma agudo, estrés agudo, y lo que puede llegar al último es el estrés postraumático, porque ya pierdes todo tipo de esperanza y todo tipo de cómo agarrarte a la vida, ¿no? Entonces, lo que yo le decía, hablémoslos con el psicólogo, con el amigo, con quien nos pueda dar una primera atención lógica, racional, ¿no? Escuchar, preguntar, acercarse, tomar su distancia, ¿no? De precaución. Es importante. Una persona en apuro puede sentirse abrumada, pero el otro le va a decir, mira, haz este tipo de ejercicio, ¿no? Ayudémonos en sus necesidades más urgentes. Cómo priorizarlas, cómo abordarlas. No desesperarse, ¿no? Debemos tener estrategias para todo, para todo. Como personas debemos promover estrategias positivas, como una manera de regular, si es posible, tome agua, establezca una rutina, lo que hemos dicho, ¿no? Comparta con sus amigos, puedes llamarlo por teléfono, puedes hacerlo por WhatsApp, por lo que sea, comunicarse. Esto nos va a dar un mayor control, ¿no? No hacer lo que se está viendo aquí, ¿no? No interrumpa o apure la historia que alguien le está contando. No hable de sus propios problemas. No invite a cosas que no sabe. No invente cosas que no saben. O sea,
¿Y qué es lo que podemos hacer? La parte positiva, rescatar toda la parte positiva de la persona y dejarla equilibrada, tranquila, darle fuerza, darle ánimos, y con este ánimo la persona va a tener mayor posibilidad de poder salir adelante. Y lo que yo les contaba, pues, los psicólogos han estado realmente en la primera ola con este tipo de actuaciones en la parte laboral, compartido la población en general, todo lo que se ha compartido. Inicialmente, si ustedes supieran que cuando alguien se enteraba en el edificio o en el barrio que vivían, había un médico o había una enfermera o un técnico, le dejaban papeles en las puertas y le decían, por favor, retírese de aquí porque nos va a contagiar, ¿no? Y eso no fue uno, fueron mucha gente que los médicos tuvieron que irse a hoteles, porque aquí lo que sí hay es que el Estado, cuando da un estado de alarma, pues toma todo, todos los recursos que pueda necesitar, los toma, ¿no? Y después ya se arreglan las situaciones de si gastaron o no gastaron o lo que fuera, pero todo lo toman. Clínicas, hoteles, todo lo que sea necesario para poder salvar a la población lo toma, ¿vale? Lo que hablábamos, el exceso de información no es adecuado. Es importante realmente saber que los factores de riesgo versus los factores de protección, porque tenemos nosotros también factores de protección. Los factores de protección va a ser nuestras familias, nuestros hijos, ¿no? Que es lo que nos va a dar realmente las ganas de seguir adelante, la parte humana, en lo que son los grupos grupo de médicos que han estado trabajando, pues el líder, el jefe, tomaba la situación de liderazgo y trataba de que estos profesionales descansen las horas que deben descansar, darle el apoyo a cada uno. Si alguien se sentía mal, pues hablaba con él, hacía un tipo de catarsis, ¿no? Y que no se vaya a casa con esa carga que ha tenido en el hospital, en su trabajo. El impacto realmente psicológico en los hospitales ha sido pues catastrófico, y los psicólogos han estado yendo, el servicio de psicología ha estado yendo sector por sector, dando el apoyo necesario a los médicos y a todos los profesionales de la salud, ¿vale? Ha habido realmente una invulnerabilidad y la pérdida de control. Aquí vemos cómo los profesionales dormían, aunque sea unas horas, ¿no? Y descansaban, y ya se veían los primeros momentos que salían ya los que estaban ya recuperándose. O sea, esto realmente es mucha emoción. Y lo que yo les decía del problema de que se vayan de su barrio estas personas que podían contagiar, ¿qué salió? Pues los aplausos. Esos aplausos fueron creados con el propósito de ¿qué? De que estas personas que piensan en ese tipo, de esta forma, pues ahora deben pensar de otra forma, más positiva, ¿vale? En todo caso, la situación se pudo controlar, la situación se pudo manejar, y realmente que hemos visto que el confinamiento nos ha traído problemas, el aislamiento nos ha traído otros problemas, la ansiedad. Ahora somos consumidores realmente. Eso es lo que se ha disparado, el consumo de ansiolíticos y el consumo de medicación como el diazepam y otros medicamentos más, ¿no? El desempleo, por desgracia, ha sido el gran factor primordial que le ha dado a
a esta pandemia le ha incrementado un puntito más para que sea más álgida. Pero como yo le decía, debemos reinventarnos, debemos procesar otra forma de manera de vivir. No necesita ser un gran profesional, lo que necesita solamente ser una persona que quiere salir adelante y cómo debemos llevar las cosas adelante, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de información que ya se las dejo para seguir adelante y poder terminar con el tiempo. Hemos visto realmente que nuestros familiares eran enterrados con ataúdes sellados, pero muchos de ellos se contagiaban y al final también morían. Entonces, ¿qué han estado haciendo? Pues incinerándolos. Y hemos visto que te llamaba la funeraria y la funeraria te entregaba un recipiente. No sabemos si ese era nuestro familiar, no sabemos realmente qué había pasado con nuestros familiares. Ha habido muchas necropsias o autopsias, de los cuerpos para poder determinar y poder analizar de qué está hecho esta bacteria o virus o lo que sea, ¿no? No soy médico para poder decir con realidad qué ha pasado, pero aquí le presento a la médico, a la doctora Lorna Brin, que se suicidó, llevaba mucha carga emocional a casa y se quitó la vida en el hospital, ¿no? En el hospital de Nueva York se quitó la vida. Tanta depresión, tanta angustia, sufrimiento psicológico a su alrededor. ¿Cuántas familias habrá visto que llegaban ambulancias, hacían colas las ambulancias para dejar a los fallecidos que encontraban, ¿no? Pero en fin, es el país que quizás es el primer país, o sea, el país que ha tenido más muertos, más de 600.000 muertos ha tenido. El que lo sigue es Brasil,